Me tienes que decir, bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. Ya no tengo 16 años, Yago, eso pasó. Siempre digo que al principio digan bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog, que es el medio que tengo, y es como el principio, como para la presentación. No, dale, tú lo dirás después, vamos, que yo no digo eso. Si no lo dices, no empezamos, ¿eh? Bueno. Pero si ya lo dijo Julio Anguita, el Gran Wyoming, Owen Jones. ¿No te vale con eso? Bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. De Furor Blog. Furor Blog. De Furor Blog. Furor Blog. ¿Vale? No. Furor Blog. 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 Ya está, cuando quieras. ¿Qué tengo que decir con esa pregunta? No, a ver, es el inicio para el vídeo. Tienes que decir bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. Ok. Bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. De acuerdo, genial, muchas gracias. A ver. Bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. Apoyamos la puesta de pancartas, de indignados en las ventanas, decir que nos reunimos todos los sábados a las 10. Como veis, somos mucha gente, eso está genial, pero nos vamos a apretarnos un poquito, la que pueda, necesitamos. El 15 de mayo de 2011 estaba en Alicante, estaba en casa de mis padres, ¿no? En el Cabo Huertas de Alicante, que es un barrio de ahí donde me he criado, ¿no? Y sí, ahí en Alicante, pues de pronto recuerdo que un profesor nos encargó hacer un trabajo respecto al 15M, ¿no? Y el movimiento de los indignados. Y me acuerdo que hice ese trabajo junto a mi madre. Mi madre me echó un cable, me ayudó para que lo sacase adelante, y recuerdo que sentía afinidad absoluta por ese movimiento desde el primer momento. Me apasionaba la indignación política, ¿no? Que encarnaba el 15M en torno a lo que representaba también el movimiento, como te digo, de Anonymous y toda esa historia, y también con respecto a Internet, ¿no? Yo me acuerdo que la primera sensación de apitar políticamente fue contra la ley Sinde, ¿no? Y contra lo que representó aquel momento todo ese asunto. Los manifestantes que están ahí defendiendo lo que es suyo y lo que les han quitado, que también es eso, ¿no? También tienen familia a la que alimentar, como tú. Yo creo que ahora deberíamos de todos plantearnos y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Por qué nos están haciendo esto? ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué siguen recortando en sanidad y educación cuando es lo único que vale, ¿no? No es un plan de futuro. ¿De verdad hacer esto va a conseguir algo? ¿De verdad manifestándonos 2 horas en la calle, por ejemplo, con pancartas, vamos a conseguir algo así? Veníamos de un mundo en el que había colapsado la economía en el año 2008, que al principio no veías la crisis. Yo me acuerdo de mi madre, me decía, a ver, ¿dónde está la crisis? Aquí todo el mundo está en el bar, en el restaurante, saliendo de fiesta, teniendo los coches que tienen. ¿Dónde está la crisis? Y yo me acuerdo que le decía a mamá, calma, va a llegar, lo vas a ver. Y ya fue a principios, mediados de 2010, cuando empezamos a ver problemas de la gente, porque ya se habían agotado los ahorros. Y al final la gente ya tenía amenazas de desahucios. Mucha gente había ido al paro con los famosos ERES. Y al final se gestaba la necesidad de articular toda la lucha en la calle. Lo que me llamó la atención del 15M al principio fue ir a la Puerta del Sol y ver esa acampada. De repente que haya como una ciudad alternativa, como que podías ir por dentro y estaba todo con lonas y no sé, me pareció que era gente que pensaba diferente y que era muy interesante y que me apetecía participar de eso. Una de las primeras asambleas que fui, recuerdo que fue con el tema de la senda costera, ¿no? Y recuerdo que nos juntamos ahí mucha gente distinta por primera vez. Y recuerdo que había gente del PP, gente del PSOE, gente de izquierdas, abstencionistas, gente que no se enteraba de nada, pero cuando digo de nada, o sea, gente que no había escuchado ni siquiera podía definir lo que era democracia. Nos reunimos todos en una misma asamblea para hablar de asuntos políticos y colectivos. Yo creo que eso es el 15M, realmente. Gente distinta hablando junta sobre temas que les conciernen, la verdadera política. Como nos enteramos de la primera manifestación del 15M, fue que hay una manifestación que nadie sabe quién convoca, en la que se convoca a la gente sin pancartas y sin banderas. Y ya de un militante comunista esto ya suena raro, porque cada vez que sonaba así parecía que fuese la extrema derecha la que estaba detrás de esas movilizaciones. Y en la asamblea descubrí una cosa muy curiosa. Había un chaval anarquista que salió a hablar. Y este chaval lo que dijo era cierto. O sea, hizo una exposición magistral, pero magistral, sobre los problemas que había
que habían llevado a la senda costera. Hizo una exposición académica brillante y explicó lo que tenía que hacer. ¿Qué pasó con la gente de mi pueblo? Que dijo, este tío viste raro, huele raro y habla raro. Nada, condena total, condena total. Hoy hemos escrito el prólogo de un libro que va a pasar a la historia. Y a partir de hoy vamos a escribir las páginas de este libro. Hemos hecho pacíficamente, porque si usamos la violencia nos tachan de radicales, borrachos, hijos de puta, lo que quieran. Entonces entendí y empecé a pensar lo importante que eran las formas y lo importante que era llegar a la gente, por así decirlo. Y entonces veo un nota con la coleta articulando ese pensamiento que yo había visto en la asamblea de mi pueblo, que era Pablo Iglesias diciendo que la obligación de un verdadero revolucionario es ganar, es ganar. Y la obligación de un revolucionario siempre, siempre, siempre es ganar. Un revolucionario no está llamado a proteger los símbolos, a proteger la identidad. Un revolucionario no es un cura, no es un cura que busca la catarsis colectiva en una misa con los discípulos. Un revolucionario está obligado a ganar. A mí al principio me pareció como un pequeño mesías, las cosas como son, porque era alguien que hablaba decididamente, que sabía lo que quería y que estaba cambiando el paradigma totalmente. Al final estaba utilizando de manera cutre los mismos elementos que usaba el mainstream, los más media, pero con un discurso de izquierdas, que es lo que hacía falta. En el 15M empezamos a darle importancia a lo que eran los medios de comunicación, a cómo se comunicaban las cosas. Empezamos a ver que de la importancia del audiovisual para difundir lo que estaba pasando. Eran nuevos medios de comunicación y eran fundamentales. O sea, Twitter, por ejemplo, ayuda a coordinar las revueltas de la primavera árabe, de la Plaza Tahrir, por ejemplo, en Egipto y demás. Ayuda a coordinar el 15M, ayuda a coordinar el movimiento Ocupa Wall Street en aquel momento, el 15 de octubre, que creo que son 950 ciudades de 80 países distintos se manifiestan a la vez. O sea, eso es una locura. O sea, protestas a nivel supranacional. La mayoría de medios tenían, digamos, un discurso que no encajaba con lo que estábamos haciendo. Tenían otro discurso, entre otras cosas, porque algunos medios están financiados o por bancos o tienen intereses que no... Sobre todo en tema de desahucios, ¿no? Que no les gusta difundir ese tipo de cosas. Si el Santander está desahuciando a una abuela que no ha pagado durante 2 meses, pues no le viene bien al Santander. Y si no le viene bien al Santander, igual no le viene bien a algún medio que tenga como patrocinador al Santander. Y sobre todo cosas como Gamonal o Cambíes. Yo, por ejemplo, en la tele no salía nada. O lo que salía era, pues, agenda diciendo pues que eran gente violenta. Me acuerdo en Gamonal que decían que eran infiltrados extranjeros, de vete tú a saber dónde, ¿no? Como una especie de gente que se dedica simplemente a quemar contenedores porque un día se levanta y dice... ¿Y si quemo un contenedor, qué? ¿Sabes? Sin explicar el por qué. Veías a los vecinos en Gamonal explicando en Twitter qué es lo que pasaba realmente. Y era una versión totalmente diferente a lo que tú veías en los medios. Entonces yo dije, coño, pero si esto es como lo que he visto yo en El País, con la primavera árabe, con mi amiga refugiada siria, si esto es lo mismo que he visto en mi pueblo, y digo, ¿no será que aquí hay gato encerrado? Iñaki Gabilondo me decía que me veía más en la política que como activo periodístico, ¿no? Y Julia Otero me dijo, pero ¿de verdad no te lo planteas meterte en política? Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Es decir, no creo que haya que ser muy tajante porque la vida da muchas vueltas, porque al final uno no sabe qué es lo que le puede suponer el camino. Ahora bien, es que es más importante y que se puede hacer mucho más desde el periodismo que desde la institucionalidad. O sea, que se puede tener más poder desde el periodismo. Tenían un grado de montaje, de elaboración, de guión, que no cualquier niño de 15 años podía hacer. Y él ya lo había materializado, no solo ideado, sino lo había hecho real, lo había fabricado y lo había colgado en YouTube. Ese potencial había que explotarlo a nivel político. Por eso le ofrecí yo el montar una especie de noticiero, de crónicas audiovisuales de todas las movilizaciones que se hacían en Alicante. Y al final acabó funcionando.
consiguió ser referente entre la izquierda de Alicante. ¿Y tú crees que el sistema que hay actualmente, el sistema, por ejemplo, estamos viendo en el capitalismo, ¿tú crees que debería de haber otro modo? Porque sabemos que es posible que no esté funcionando, ¿no? Actualmente. ¿Tú piensas que está funcionando o...? Yo creo que la del Gran Wyoming es la segunda entrevista que hago con 13 años, y justo con 13, 14 años, creo que más 13. Y esa entrevista al Gran Wyoming fue, pues creo que fue en un certamen de cortos que se hizo en Alicante, no lo recuerdo exactamente bien, pero él presentaba, ¿no?, de alguna forma ese evento. Y me acerqué a él, tenía la cámara y le dije, mira, te quiero hacer una entrevista para una televisión de Alicante. Y me dijo, bueno, pues hazme la entrevista. Entonces puse yo el trípode, dejé el trípode grabando, apunté yo el plano y le hice la entrevista, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un método más favorable sería, por ejemplo, el comunismo actualmente? Yo me le pregunté ¿comunismo sí o no, no? Comunismo, porque el comunismo está bien, pero el capitalismo mal, ¿no? Llevaba una palestina en el cuello. Y sí, y tenía una gorra de Monster, me parece. Pero me respondían, la gente se lo pensaba, o sea, se pensaba que sí, y me decían que sí. A mí me fascinaba la cara dura que tenía Sergio para conseguir entrar a los backstage y conseguir, cuando no había pactado previamente esa entrevista, y conseguir la entrevista. Y la entrevista que él quería. Que era lo que había que decir. Tú eres una televisión de Alicante. Pues si dices, soy de un canal de YouTube de gente de 20 años, nadie te va a respetar. Pues si dices, soy de una televisión de Alicante, en abstracto... Claro, la gente no sabe qué televisiones hay en Alicante, salvo la gente de Alicante. Entonces dicen, bueno, venga, una televisión local, venga, bueno, vale, sí, si es así rapidito, guay, y ya le tienes. Y luego es el efecto cascada, ya tienes a uno y al resto vas diciendo, no, es que entrevistaba a este. Yo creo que la gente se daba cuenta, y como le veía tan inocente un niño de 14 años con ese pelo, esa gorra que siempre llevaba, al final decía, mira, pasa y hazlo porque no me vas a hacer aquí ninguna liada. Estoy ahora mismo con Díaz Sexto en Valencia, que he venido y ha aceptado que le haga una entrevista. Muchas gracias, David. Nada, ya se cobrará. ¿Cuál crees que es la forma de que la clase obrera vuelva a creer en el sindicalismo como lucha y organización de los trabajadores después de la imagen que nos ha podido dar Comisiones Obreras, UGT? ¿Cómo explicarías lo que debe hacer, el trabajo de hacer un militante de base a la hora de entrar en una organización política como puede ser la Juventud Comunista? Dentro de Izquierda Unida hemos podido ver cómo en según qué discurso se habla de una forma bastante clara de capitalismo, de lucha de clases y de los tecnicismos que se traen desde el marxismo, que se podría decir ortodoxo. En cambio, Podemos ha llegado a no tener que emplear estos términos o directamente a no usar los símbolos que usamos desde la izquierda transformadora. ¿Crees que esto es uno de los papeles fundamentales para el cambio político que pueden avecinarse gracias a estos? Yo cuando entrevisté a Pablo Iglesias quería desmontar a un reformista. Yo entrevisté a Pablo Iglesias porque para mí Pablo Iglesias representaba en aquel momento la encarnación político-institucional de que se podía canalizar el descontento social que había abierto el 15M en clave parlamentaria. Y para mí eso era, bueno, pues era una incoherencia en sí misma, es decir, había que hacer la revolución. O sea, teníamos que despertar a las masas proletarias para que construyeran el partido de vanguardia que guiara ante la emancipación de clase a través de un estallido violento en el cual, cumpliéndose las condiciones objetivas y subjetivas que nos lleven a esa insurrección armada y popular, construyéramos el nuevo mundo sobre el viejo mundo burgués. Se dice que es necesario traducir los mensajes que traemos desde la izquierda más comprometida, más transformadora, para que lo entienda la gente de a pie. ¿Crees que de alguna forma con esto se puede perder el contenido del mismo? Yo leía, pero todavía estaba un poco desnortado, porque tienes 16, 17 años, ¿sabes? No sabes muy bien en qué sitio caerte muerto, ¿no? A nivel ideológico, tienes dudas y demás. Y normalmente la gente con esa edad tendía hacia un romanticismo radical, ¿no? De la revuelta por la revuelta, sin pensar en objetivos, en plazos, en medios, en otras vías, ¿no? Era más el romanticismo radical de casi inmolación o gusto por la violencia y erotización de la misma. Entonces pasa algo fundamental, que es el algoritmo de YouTube. Yo con el algoritmo de YouTube veo entonces una entrevista que hace un chaval con una gorra plana y una camiseta de los Chicos del Maíz con un look bastante cuestionable, entrevistando a un tal Pablo Iglesias Turrión. Yo lo pienso ahora y digo, yo no sé cómo no me consideraba un absoluto imbécil, porque creo que en aquella entrevista se demostró que las tesis maximalistas que representábamos algunos mocosos no tenían ningún sentido. Es decir, que al final la radicalidad se demuestra en tu acción política.
en tu capacidad de performar la sociedad y en tu capacidad de lograr conquistas para la clase trabajadora. No se demuestra en una radicalidad impostada que demuestras en redes sociales o con una estética determinada. Al final, radical es que la gente iba mejor, no que tengas una camiseta con un eslogan revolucionario más puro. Yo veo esa entrevista en YouTube y digo, joder, como que este señor con coleta, las cosas que están diciendo tienen sentido, ¿no? Que es verdad que esa forma de ver la política desde una perspectiva romántica e idealista, igual no era buena idea, desde esa perspectiva de identidades. Él atacaba, recuerdo a Iglesias en la entrevista, que atacaba las identidades. La revolución es algo demasiado serio como para reducirla a una fotografía o a un momento de excitación. ¿Tú te imaginas a alguien diciendo del gobierno de Ecuador, no, pues que el gobierno de Ecuador es verdad que han logrado reducir la desigualdad, es verdad que hicieron una auditoría de la deuda, es verdad que allí las tasas de paro son mucho más bajas, es verdad que pusieron firmes a los bancos y a las multinacionales, es verdad que... Pero es que en realidad son unos reformistas, no como yo, que mira de camiseta más chula ya llevo, que en realidad soy muy revolucionario, y si no te lo crees, mira los últimos 10 tweets que he hecho, que ahí es donde se demuestra dónde están los revolucionarios, no gobernando como el Correa es. Lo peor que puede ocurrir a alguien de izquierdas es convertirse en la caricatura que construyen los enemigos de la izquierda. Un amigo anarquista decía, ¿cómo ha presentado siempre la burguesía a los anarquistas como terroristas que tiran bombas? Y cuando ves un colectivo anarquista que se pone como símbolo una bomba, como sois imbéciles, os habéis disfrazado con el mismo traje con el que os pinta la burguesía. O sea, yo entiendo ahí como un punto y aparte en mi convencimiento político y militante, ¿no? O sea, es como, claro, es que es esto. O sea, después de esa entrevista cambió mi vida. Yo recuerdo que entrevisté a Pablo. Después de aquella entrevista volví a moverme con la gente con la que me movía entonces, ¿no? Como te digo, aquella gente del mundillo de Pablo Hasél, etc. Fue un acto del cual me echaron, diciéndome que cómo había podido entrevistar al fascista de Pablo Iglesias. Entonces, claro, veía que me estaban rechazando la gente del mundo al que yo había pertenecido, ¿no? O del que me sentía parte, y que además el tipo al que había entrevistado y con el que después me fui a cenar, porque después de aquella entrevista cenamos juntos, acababa de sacar 5 eurodiputados. O sea, era como una barbaridad. Era como, hostia, que este tipo, que cenando hizo defensas políticas e ideológicas que sorprenderían a muchos, por lo menos después viendo lo que ha sido, ¿no? Políticamente, fue como, es que a lo mejor han dado la clave para que podamos refundar España. Porque la clave era esa. O sea, lo fundamental era refundar España. Era demostrar que sí se puede. Después de haber entrevistado a Julián Guita, a gente como Víctor, Masa Demócrata en Internet, Cayo Lara, Javier Parra en la fiesta del PC. En esa fiesta del PC creo que también entrevistó a Facu Díaz, un jovencísimo Facu Díaz. Allí en aquella época también entrevistó a Willy Toledo por primera vez en medio de un parque en Madrid. Entrevistas a Aitor Cuervo, Pablo Hasél, Baltoni, que luego se hicieron virales con la canción de Los Chicos del Maíz. Y al final fue en una entrevista que hizo a un político en el diario en el Información TV, que era una televisión local de Alicante ligada al diario Información. Este político era Pablo Iglesias, en el que de un día para otro le cambia el paradigma. De acuerdo, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. Nada. A partir de esa entrevista decidí que quería ser periodista. Antes ni siquiera me respondía esa pregunta. O sea, yo no me planteaba qué era el periodismo, qué dejaba de ser periodismo, porque no quería ser periodista. O sea, ni siquiera me preguntaba si lo que estaba haciendo era periodismo como tal. Yo era un creador de contenido. Para mí Sergio fue un periodista desde los 16 años. Sergio para mí, lo que pasa es que fue un periodista Nobel. No tenía una base de conocimiento, una base académica, como a día de hoy la carrera de periodismo. Sergio siempre buscaba las fuentes, preguntaba a la gente, contrastaba información. Por eso para mí Sergio siempre fue un periodista. Fue como los filósofos, un buscador de la verdad. Estaba sin estudiar, sin saber muy bien qué hacer con mi vida, así que un buen día cojo y hago una mochila y con lo que ganaba de YouTube en aquel momento me cojo un alsa y entonces cogía muchos alsas. Pues nada, chavales, ya nos vamos para Madrid y nada, vos alistamos. Y me fui a Madrid a vivir lo que estaba pasando en Madrid políticamente tras el auge de Podemos, ¿no? O sea, me escapé de casa.
al principio durmiendo en casas de amigos, buscando centros sociales en los que poder habitar, y bueno, y estuve así durante un par de meses. Bueno, peña, pues nada, que al final me he metido en el metro y no sabía ir, por lo cual he tenido que juntarme con unos chavales que sí iban para allá con las camisetas republicanas y tal, por lo intuido, ¿no? Y mis padres, muy pronto, sin estar de acuerdo con mi elección, mis padres me dijeron, mira, estudia aquí en Madrid, cógete una habitación, pero retoma tus estudios. O sea, si te vienes a Madrid, no es porque te ha dado la locura ahora con lo que representa el señor con coleta, sino porque, oye, pues porque vas a retomar tus estudios y vas a construir una vida, ¿no? Y nada, pues aquí estamos yendo de camino para una biblioteca ocupada y entrevistar ahí a Hasél y a Valtònyc. Y así acabo en Madrid con 16 años, ¿no? Sin la ESO acabada y apuntándome a un curso de preimpresión digital, un grado de preimpresión digital. Nos encontramos en estos momentos en el recuento de las votaciones en el Reina Sofía, justamente donde está la carpa de Podemos. Y bueno, aquí se ve mucha ilusión, respiro de cambio y parece ser que estamos justamente en el año del cambio, como decíamos muchos. Y bueno, simplemente hay que ver la cara de la gente, la felicidad y la emoción, porque las encuestas ya están vaticinando un probablemente casi seguro empate con el Partido Popular y veremos si finalmente Manuela Carmena es la próxima alcaldesa de Madrid y a ver qué sucede en el resto de comunidades autónomas y el resto de alcaldías. Así que aquí estamos, compañeros. Yo lo vi muy valiente, porque un niño menor de edad todavía decide salir de su casa a 4 horas y media de coche para poder buscarse la vida, para poder empaparse de entrevistas, de influencias, de experiencias y sobre todo de conseguir entrevistar a agentes y llegar lejos en el mundo audiovisual. Para mí fue un paso muy valiente por su parte que yo personalmente no daría ni saldría de casa hasta los 27 años. Y él lo hizo con casi la mitad. En aquel momento, de pronto me habla un chaval por correo electrónico que se llama Álvaro Gil y me dice, me gustan mucho las entrevistas que haces, lo que pasa es que las haces con una cámara, ¿no? Entonces me gustaría, yo tengo otra cámara, ofrecerte mi cámara y echarte una mano en estas entrevistas y que, bueno, y que juntos, pues si quieres, podamos hacer estas entrevistas a 2 cámaras. Le digo que sí, que por supuesto, y empezamos a hacer entrevistas juntos, ¿no? Entrevistamos a Jorge Bestringe juntos y con este Álvaro empecé a hacer cosas. Recuerdo que fuimos a las manifestaciones por la dignidad, a las marchas por la dignidad, entrevistamos a Diego Cañamero y en ese momento Álvaro y yo éramos al final furor, ¿no? Ese Álvaro Gil. Y me dice, oye, pues vamos a ver si queremos hacer esto un poquito más grande, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te parece? Yo al principio usaba Twitter para difundir imágenes de protestas y desahucios, pero pronto conocí a Sergio, que hacía sus entrevistas para YouTube, y le vi muchísimo potencial a eso. Sabía que la clave iba a ser audiovisual y Sergio ya estaba empezando a tirar por ahí, sí. YouTube no era lo que es ahora, entonces era un poco como ir dando palos de ciego, pero también por otro lado existía un antecedente que era, sin duda alguna, La Tuerca y Forapache. A nivel geopolítico, de geopolítica no se hablaba prácticamente en televisión española. Ha habido, por ejemplo, ahora es verdad que está más en auge por muchos medios, ¿no? que han surgido, pero en aquel momento no se hablaba de geopolítica para nada. Entonces yo me recuerdo pues conversaciones sobre Irán, sobre Venezuela, cuestiones así, decir, joder, qué interesante es esto. A mí no me influencia La Tuerca para coger una cámara y empezar a hacer cosas relacionadas con la política, pero sí que ver que La Tuerca existe era una especie de, es que este es el camino, ¿no? Es que lo que le ocurre a la izquierda es que no aprovecha lo audiovisual ni lo mediático. Es que no apuesta por lo audiovisual ni por lo mediático. De hecho, yo recuerdo discusiones en la JCPV en aquel momento o incluso con compañeros militantes que veían aquello como bueno, es que esto no es tan importante, es que es mucho más importante preparar la cola con la que vamos a pegar los carteles con la cara de Cayo Lara. O sea, era como para mí un mundo al margen que no entendía. Es como, no, perdona, es que tiene mucho más impacto lo que hagamos aquí en un vídeo en YouTube, que cubramos esta manifestación y lo publiquemos en redes sociales, que lo siento mucho, que los carteles que vas a pegar en la calle y por las que vas a estar encima preocupadísimo, no vaya a ser que te vea un policía pegar un cartel con cola y te caiga una multa, ¿no? O sea, para mí era ridículo todo aquello, y ver que existía La Tuerca fue un soplo de aire fresco en ese sentido, pero no estaba en mi esfera ideológica del todo, ¿no? Al final, Pablo, como te decía, no dejaba de ser un trotskista, ¿no?
No, a ti te lo voy a decir, no iba a mencionar a Trotsky, pero es que me lo has puesto a huevo. Es decir, Trotsky organiza con una disciplina draconiana el Ejército Rojo draconiana. Es decir, si usted por tener miedo, que es una cosa humana y natural, no cumple la orden de avanzar, yo le voy a fusilar. Y lo hace un revolucionario que hablaba varios idiomas, que le encantaba la literatura, que se enamora de Frida Kahlo cuando va a México y sin embargo tiene que actuar como un militar sin escrúpulos para ganar una guerra. Estamos hablando de política. El mundo funciona así, las revoluciones no son cosas bonitas. Es que ni siquiera la política es una cosa bonita en las decisiones administrativas cotidianas. Entonces, claro que las decisiones políticas son decisiones morales, pero siempre implica mancharse las manos. Lo cómodo es no mancharse, decir, no, mire usted, es que yo me quedo en una terraza tomándome un café con leche, pero yo no quiero que se me manchen las manos con nada. La política implica ensuciarse. A Sergio lo conocí un día en una manifestación por Alfon. Yo ya le conocía porque le había visto en YouTube y haciendo entrevistas. Yo al principio era bastante lobo solitario, iba a manifestaciones solo, las grababa, iba de socio solo, obviamente conocía gente, pero cuando conocí a Sergio vi que podíamos hacer cosas juntos y que iba a sumar ahí algo positivo. Xavi estudiaba sociología por la UNED, tenía una rasta e iba con camisetas de ocupación. Menos mal que entró Sergio y le cambió la vida. Como Sergio y yo estábamos grabando entrevistas y tertulias, Sergio me insistía en que teníamos que estudiar algo relacionado y me convencí un poco para estudiar yo realización y él producción audiovisual. Yo estaba obsesionado con la idea de tener un plató. Entonces yo en aquel momento vivía en un piso de estudiantes, montamos una tabla de madera, una mesa y compramos una serie de focos, 4 chorradas, ¿no? El primer plató se montó en Hortaleza con unas telas negras y una mesa de madera. Y entonces, en mi Twitter personal, hago una cosa como ¿quieres formar parte de Furor Blog? Escríbenos aquí y rellena este formulario, ¿no? Y rellenaron el formulario más de 200 personas en aquel momento, en apenas 2, 3, 4 días, ¿no? Entonces yo estaba en un campamento en Galicia y entonces vi que ese chaval con flequillo, gorra plana y camiseta identitaria había puesto un formulario para, por si más gente quería ir con él. Quería que la gente como que militase, colaborando en la medida en la que cada uno pudiese, pero para trabajar y convertirlo en un proyecto colaborativo y sobre todo colectivo. Entonces le dije, oye, voy a ir a Madrid. Yo no sabía cuántos años tenía Sergio, porque Sergio aparenta ser un poco mayor de lo que es. Este chaval ha dicho que, yo qué sé, quiere ver si alguien más se le une y dije, pues ¿por qué no? Y le dije, oye, ¿qué? Me apetece. ¿Quedamos? Al principio Furor Blog era un canal de YouTube de Sergio, pero la idea era que fuera un canal más colectivo. Entonces empezamos a buscar a gente que participara para que fuese un canal de más gente, no solamente de Sergio mirando a cámara, sino que fuera un proyecto audiovisual mucho más amplio. Eso fue el paso de la adolescencia a la madurez. Fue convertir un blog que podía tener un adolescente a intentar empezar a profesionalizar su sueño. Ese fue un cambio de mentalidad total. Es decir, en un momento tenemos Furor Blog, ¿no? Que es Sergio haciendo entrevistas, y pasa a Furor Televisión. Entonces en Furor Televisión ya no es solo una persona como Sergio, sino que son varias personas. Hicimos una reunión en mi piso en la que vinieron 30 o 40 chavales. A esa reunión. En Madrid llegamos a ser 60 personas, como un proyecto colectivo y autogestionado. O sea, estoy convenciendo a la gente para que en Making Furor mostremos cómo funcionamos, así que os voy a presentar un poco a la gente desde aquí. No sé si se ve. Totalmente. Y yo creo que ya hemos terminado de exponer. Voy a ponerlo así. Reunión de Furor Televisión. ¿Estás haciendo vídeos, Sergio? Sí, ahora es un vídeo para Making Furor. ¿Conocéis Making Furor? Claro, Mira, un artículo sobre la poca presencia Reunión de y luego Furor. además se podría comentar el libro que te digo, en plan, pues ahí, ¿sabes? Como referencia. Nosotros hacíamos la técnica de decir que éramos una televisión. No éramos un canal de YouTube, éramos Furor Televisión. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hicimos alguna serie de tertulias y una de ellas invitamos a diplomáticos. Y recuerdo una muy graciosa que vino un diplomático ruso y llegó al piso y se quedó como... Un momento, ¿sabes, rollo? Esto no es una televisión, esto es un panel de estudiantes. Y se quedó como dando vueltas, ¿no? Mirando por la casa, cosas así, y dijo... Esto me recuerda a los bolcheviques, a la resistencia, ¿sabes? A la clandestinidad, porque claro, era ahí el local y eso. Y... Esto es el salón. Esta puerta voy a pedirle a la casera que la quitemos.
y esta de aquí también, de tal forma que cuando alguien entre directamente va al plato, que va a estar aquí. Esto es el salón, ahora está así, pero porque estoy de mudanza, evidentemente. Son todas las cosas y demás. La tele que nos han dado. Bueno. Ya está. La plataforma la han desmontado. Básicamente decían que yo no la había colocado en condiciones, ¿verdad? ¿Y qué te estamos demostrando? Me está bastante mejor, eso es cierto. Pasé por casa de Sergio y me enseñó el plato que tenía en el salón de su casa. Yo no me lo podía creer. O sea, la capacidad que tenía este niño de crear, de diseñar, de buscarse la manera para ir profesionalizándose, era espectacular. Al final, imitando quizá a su mentor político, Pablo Iglesias, en un garaje, él en el salón de su casa hizo un escenario muy similar al de La Tuerca, en el que llegó a llevar a políticos de primer nivel. A mí me gustaba que por nuestro piso de estudiantes en Vallecas pasó gente de distinto índole, o sea, de diplomáticos rusos, cubanos, feministas de renombre, actrices porno como Amarna Miller, artistas culturales desde Gata Katana, Arcano, vamos. Era increíble porque no solo es que viniesen, es que claro, luego se quedaban, entonces hablabas con ellos, te tomabas unas cervezas. Entonces, claro, eso para chavales con 18, 19, 20 años, pues estaba de locos. Estamos en estos momentos con Ana, Gata Katana, rapera, poetisa. Primero, muchísimas gracias, Ana, por aceptar nuestra petición para que hagamos esta entrevista. Muchas gracias por aceptar nuestra petición, que tengamos aquí. Un placer, lo teníamos pendiente desde 2013, ¿no? La Revolución Rusa de 1917. Para ello contamos con una serie de invitados excepcionales para esta ocasión. Lo primero que quería que tocásemos sobre la mesa es quién era Fidel. ¿Quién era Fidel Castro y qué significó Fidel Castro? Yo lancé un crowdfunding, una campaña de crowdfunding en una plataforma que se llamaba Indiegogo, con el propósito de hacer un documental con el que conocer la realidad del pueblo cubano. Al principio, o sea, no sé, 50 euros de gente que empezó a donar. Cayo Lara me dijo que iba a donar en el crowdfunding por Twitter, me escribió, te voy a meter dinero aquí en la campaña, muy imagen del señor. Y más gente de redes sociales empezó a meter dinero y yo digo, joder, pues parece que esto está arrancando, ¿no? O sea, que algo funciona, ¿no? Y por lo menos para pagar los billetes y organizar un poquito el viaje, pues se va a poder hacer. La gente empezó a donar. Lo que pasa es que llega un momento que nos tiran el crowdfunding por una restricción de Estados Unidos hacia Cuba, por el bloqueo cubano, básicamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos le bloqueó el crowdfunding porque era de Cuba, es una empresa estadounidense la que utilizó, entonces una empresa estadounidense no puede financiar actividades que estén relacionadas con Cuba. Lo que ocurrió fue que el Departamento de Estado norteamericano me mandó un correo electrónico a través de la plataforma Indiegogo para decirme que las leyes extraterritoriales de los Estados Unidos bloqueaban la campaña de crowdfunding que hice para financiar el documental. Es decir, que me cancelaban la campaña por el bloqueo norteamericano a Cuba. Sergio es una persona que, además de tener mucha audacia, tiene lo que se llama baraca. Baraca es como una palabra que usan en Marruecos para la persona con mucha suerte. Entonces, muchos proyectos que ha lanzado órdagos que parecen imposibles, en un primer momento dices, pero hombre, ¿cómo vas a hacer un crowdfunding? ¿Cómo te vas a ir a Cuba a grabar un documental? ¿Sabes? Como cuestiones así. Y va el tío y lo hace y lo consigue. A raíz de que nos tiraran el crowdfunding, decidimos que teníamos que hacer un documental sobre el bloqueo de Cuba. Y buscando formas de ir a la isla, conseguimos acreditaciones de prensa para ir a FITCuba, que es la Feria Internacional del Turismo de Cuba. Entonces a Cuba, por ejemplo, fuimos gracias a la Feria Internacional del Turismo. A Rusia fuimos gracias al Mundial de Fútbol. ¿Nos importaba mucho el Mundial de Fútbol? Pues para serte franco, nos importaba más bien poco. Ahora bien, era una excusa para poder tener una oportunidad para ir a Rusia y cubrir las jornadas y así aprovechar y entrevistar a Nikolai. Furor no era un proyecto tanto de entrevistas, o sea, ya no éramos unos chavales haciendo entrevistas o haciendo reportajes como tal o haciendo, digamos, tertulias, sino que pasamos una fase en la que nos damos cuenta de que la batalla cultural la está ganando el adversario. Nos damos cuenta de que en Internet cada vez proliferan más discursos liberales, neoliberales, discursos misóginos. Bueno, empieza, digamos, a crearse lo que luego han llamado algunos la fachosfera, pero en el mundo de YouTube, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue ver un canal de YouTube que estaba triunfando muchísimo, que era VisualPolitik, que era un canal que daba una perspectiva totalmente atlantista y neoliberal de las relaciones internacionales. Estamos hablando que era gente del Partido Popular, que había colaborado con el Partido Popular y había estado a sueldo del Partido Popular, que daba una visión
de derechas, neoliberal, sobre lo que ocurría en el mundo. Entonces nosotros hicimos una parodia, que eran los Furor Politic. En lugar de Visual Politic, Furor Politic. De hecho, este proyecto, como te digo, se llama Furor Politic y la intro es exactamente igual que la de Visual Politic, solo que con Furor Politic y con una canción de los Chicos del Maíz que hace un sampleo, ¿no?, con la canción que ellos tenían en su intro. Y esta parodia fue increíble, funcionó muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, yo un vídeo que hice sobre Cataluña que llegó a las 650.000 visitas. Independencia sí, independencia no. Hoy en Furor Politic hablamos de Cataluña desde una perspectiva distinta. Recuerdo que me escribió un mogollón de gente de si podían usar mi vídeo en institutos de Estados Unidos para explicar el conflicto catalán, ¿sabes? Cuestiones así. Recuerdo gente que me paró por la calle, cosas así. Digo, hostias, qué locura, ¿sabes? En plan, lo habíamos petado. Duplicamos la audiencia del proyecto, tuvimos muchos más suscriptores, o sea, el proyecto empezó a ser resonado. De hecho, empezamos a ganar dinero con YouTube, ganar un dinero que nos permitía comprar equipo. Bueno, empezamos a darnos cuenta de que se nos daba bien, pero lo que necesitábamos era profesionalizar esto y tener tiempo para dedicárselo. Entonces ahí empezamos a currar mucho en este formato, mientras yo estoy estudiando y Xavi está estudiando, y hacíamos jornadas maratonianas que no tenían ningún sentido. O sea, no tenía ningún sentido porque estudiar, a la vez hacer Furor Politic con una cantidad de curro tremendo, de edición, de escritura, de guión, era una locura, ¿no? Esto es para Furor Politic. Xavi, ¿cuántas horas llevas editando? Bueno, trabajando en general en Furor. ¿Solo hoy o el resto de días? Hoy. Pues aquí he llegado a las 2 y son las 8 de la mañana. Y era incompatible con la vida. O sea, era incompatible con estudiar, con que yo sacara el libro que todavía no lo había sacado, con que sacásemos adelante la película que en este momento todavía no la habíamos sacado en este espacio-tiempo. Tenemos un blog Cuba que la hemos grabado pero no la hemos terminado de montar y editar. Yo me he ido a Praga y por tanto estoy ausente porque estoy en Praga de Erasmus. Entonces dijo Sergio, ¿qué hacemos ahora? Decidimos de pronto, abruptamente, dejarlo todo y centrarnos en otros proyectos. Yo saco mi libro, sacamos la película, Furor muere, Furor se desintegra internamente de alguna manera y hay un lapso en el que Furor no hace nada durante 1 año o 2 años porque nos centramos en las producciones cinematográficas y en el tema del libro, ¿no? Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias al público por ver la tertulia que hemos ofrecido. Y como decía un ruso calvo, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. Lo dejamos, pero llega el 2020 y estrenamos Unblock Cuba, ¿no? Cuando estrenamos Unblock Cuba decidimos volver a reiniciar Furor. Y yo, junto al resto de compis, decimos, oye, a lo mejor lo que hay que hacer es o dejar de existir, o sea, o desaparecer como proyecto o doblar la apuesta. Otra persona podría haber dicho, bueno, pues tiro la toalla, pues dejo de hacer esta cosa, pues intento reinventarlo, intenta seguir haciendo lo que estaba haciendo a ver qué tal. Pero no, Sergio dijo, all in. Y no se le ocurrió otra idea que alquilar un local en Madrid, teniendo en cuenta que en aquel momento no había prácticamente ingresos. Yo le dije, Sergio, pero ¿estás seguro? O sea, yo no lo haría, Sergio, yo esto no lo haría. Pero Sergio dijo, sí, es la única forma de mantener vivo el proyecto e ilusionar. Furor TV entonces decide ampliarse para hacer algo que nos pudiera dar también dinero, ¿no? Que pudiéramos comer de ello. Y decidimos constituir Furor Producciones, que es una productora audiovisual y una agencia de comunicación con la que hacemos servicios a terceros, ¿no? Pues temas de webinar, temas de realización multicámara. Pero llega la pandemia y con la pandemia cesamos la actividad y no podemos seguir trabajando, ¿no? Antes casi de haber podido empezar. Sergio tiene baraca porque coge el local, lo coge en enero de 2020. ¿Qué pasa en marzo de 2020? Una puta pandemia. Una puta pandemia mundial. ¿Pero qué pasa en la puta pandemia mundial? Se cancelan los alquileres. Y se dan ayudas. Entonces, durante el siguiente año no hay que pagar alquiler y encima recibes una subvención. Siempre bromeábamos con eso, con la única forma de que Furor sea viable es que haya una guerra o una pandemia mundial. Y hubo una pandemia, ¿no? Desmontando el plató de Furor Blog, con un pie por ahí, porque ahora esto va a ser Furor Producciones. Es que lo de que sea tan diáfono, la verdad es que es genial. El local consta de 140 metros cuadrados, tiene un baño, 2 entradas, está bastante nuevo y bueno, poco a poco estamos trayendo las cosas, tenemos ya sillas y cables y tal. Y la idea es poner aquí el plató,
que es bastante grandecito el espacio. Bueno, este es el plato de televisión ahora. Lo hemos hecho el doble de grande que antes. Ahí vamos a poner un vinilo, por supuesto. Pero de momento, pues esto es lo que queda. Como veis, la mesa del plato ya está prácticamente montada. Falta poner el vinilo en esta parte de aquí, con el logotipo de la empresa, de Furor Televisión más bien. Y esto ya va cogiendo forma. Y mirad esto, cómo va evolucionando. O sea, ya es que prácticamente está acabada la obra. La luz, que antes esta zona no tenía luz. Bueno, nosotros aquí estamos haciendo un poco lo que podemos, que es ofrecer una alternativa, hacerlo lo mejor posible, producir, o sea, contenido de calidad, dar un discurso bien articulado y con constancia, con esfuerzo, con apoyo, poco a poco, pues yo confío en que se irá equilibrando la cosa. Tenía muchas ganas de que me cogieran de prácticas aquí y pensaba que era algo mucho más grande. Entonces hablé a la cuenta de Furor, a la de Sergio, les envié un correo, o sea, les acosé por todos lados. Yo dije, no, esto va a pasar porque me gusta mucho y quiero. Les escribí por Instagram y por email y por todas partes y al final, bueno, me mintieron y me dijeron que habían visto mi currículum y mis documentales y tal, y yo pues les mentí, les dije que yo sabía realizar, que yo tal, una por otra, y al final pues les gusté, nos llevamos muy bien, la verdad, o sea, fue como una conexión muy de primeras y me sentí muy cómoda, la verdad. Hubo un amigo que me dijo que habían montado una red de creadores de contenido y que iba a ir, y que a ver si me apetecía ir, entonces pues yo fui para allá y conocí a Sergio. Me preguntó alguna cosilla y le dije, pues mira, yo creo que podríais mejorar en esta cosilla y en esta otra, tal. Y me dijo, pues mira, vente un día a Furor y lo comentamos. Yo iba con la expectativa de, les enseño las cosas que yo mejoraría y me voy a mi casa. Pero me dijo, oye, ¿por qué no nos ayudas más? ¿Por qué no empiezas a colaborar con nosotros? Yo llegué y me dijeron, vale, pues vas a ser realizadora. Y dije, qué bien. Y me pusieron con Xavi y estuvo la verdad que muy atento a su manera, porque Xavi también es como es atento a lo Xavi. Poco a poco fui pillándoles también el truco, porque aquí cada uno tiene sus características especiales, por decirlo de alguna manera. Al final todos hacemos de todo, entonces estuve colocando cámaras, cables, me hicieron también un par de veces ordenar el plató, que eso me decían, no, para así te pones fuerte. Yo, ay, qué feministas que son, que me hacen yo sola levantar todas las mesas, montar las sillas. Simplemente Xavi pues se escaquea. Yo tenía una obsesión con que la izquierda tenía que tener espacios para socializar, porque estaba leyendo, no sé, me acaba de leer La Fontana de Oro de Pérez Galdós entonces y era como, joder, pero tenían ellos La Fontana de Oro, todos los bares de aquel momento, lugares patrióticos donde los liberales progresistas de aquel momento se reunían y conspiraban contra los Borbones y eran sitios que eran tabernas. Joder, el PSOE se fundó también en un bar, eran sitios que ahora no existen y que son todo pues bares gentrificados con una bicicleta empotrada en la pared que me da mucha rabia. Entonces le decía a Sergio, tenemos que tener un sitio donde poder hacer cosas, y él dice, pues justo estoy haciendo eso. Alquilaron un espacio, fui a verlo y ahí lo conocí en persona. Pues me gusta también tener esos espacios para conocer a la gente, para hablar, algo un poco más distendido, en el que se pueden tratar temas, pero de una forma un poco más chill. Por un lado hacían directos en la sala de Twitch, que era pues comentando la actualidad, con el chat y demás. Y luego este plató intentaron poner un fondo blanco que quedó horrible, sinceramente. Y hacían por un lado entrevistas cara a cara en unos sillones que había, y por otro de vez en cuando organizaban debates. Con esto estaban consiguiendo producir unos vídeos de una calidad y de un acabado muy tocho, muy importante. Entonces yo creía que valía la pena y creo que no me he equivocado. Estamos en directo en Twitch, la primera entrevista que hacemos desde el plató de televisión de Furor Televisión, y tenemos además la oportunidad de contar con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Un placer, en primer lugar, tenerte aquí. Además, una emisión en directo, que es la primera vez aquí con este plató, que tenemos con pocos recursos que conseguimos hacer un programa de este estilo, así que es un placer tenerte con nosotros, Unai. La música demasiado alta y bueno, que se empastaba con la locución, con lo cual era más difícil. Tenemos ya la conjugación. Furor Televisión se convierte en una productora con un local físico en el centro de Madrid. Por otro lado, Unidas Podemos llega al gobierno de España. Tercero, Pablo Iglesias sufre un ataque coordinado por distintos medios de comunicación sobre una entrevista que hizo a Furor Televisión hace una década. Hubo un blog policial que no sabemos muy bien cómo accedió
a un vídeo de Furor que no estaba público, privado, y lo manipuló para que hiciese parecer que Pablo Iglesias quería meter a Pablo Hasél en la cárcel. Realmente era Pablo Hasél el que le decía a Sergio una pregunta para el siguiente invitado, que realmente Pablo Hasél no sabía quién era el siguiente invitado, y lo manipularon y lo publicaron. Te voy a poner a continuación una pregunta del anterior invitado para que la respondas tú. La pregunta, si no recuerdo mal, era Pablo Hasél en su línea habitual decir: si pudieses, ¿a quién te cargarías? Dice, como a Amancio Ortega, a Zapatero o a Rajoy, porque aquí no se llenaría. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Entonces Pablo Iglesias, en su etapa de profesor universitario, dice, hace como así, ¿no? Se pone así, en plan, hacer así con la barba y dice, no, yo no mataría a nadie, me repugna la violencia y que tienen excitaciones narcisistas con ellas. Dios mío, a ninguno. Yo no quiero matar a nadie, y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo, ¿no? De a quién matarías. A mí me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta, con un proceso justo, con todas las garantías. Pablo Iglesias lo que respondió fue que no mataría a ninguno, que simplemente él creía que debían ser juzgados. Y lo que pretendió aquel vídeo manipulado que acabó corriendo por las televisiones del país era decir que Pablo Iglesias quería meter en la cárcel a Hasél, cuando estaba ahora mismo pidiendo un indulto para Hasél. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en este caso Sergio, apoya de forma incondicional a Pablo Iglesias, va a todos los platós y va a todas las tertulias aclarando que Pablo Iglesias no dijo eso, es decir, defendiéndole a costa de un posible prestigio profesional por un lado y a costa de unos ataques furibundos que podía recibir por otro. Lo que pasa es que El Mundo y algunos otros medios de comunicación en sus distintos informativos lo que han hecho es manipular el sujeto de la conversación, dando a entender que Pablo Iglesias está cometiendo una contradicción, ya que supuestamente en 2014 estaría profiriendo, que Hasél debería entrar en prisión y que hoy está, sin embargo, cayendo en la contradicción al pedir su indulto, ¿no? Pablo Iglesias entonces lo que hace es decide acudir de nuevo a Furor Televisión después de una década, después de 8 años así, para ser entrevistado, siendo la primera entrevista a un miembro del gobierno en Twitch de toda España. Y después de la pandemia Twitch tuvo un boom espectacular y entonces también estaban todos los políticos que cuando ven cosas nuevas dicen esto es la cosa definitiva que me va a hacer a mí tener una experiencia de... todo el mundo estaba queriendo ir a Twitch. Se abrieron Twitch en la mitad de los políticos y los que no querían ir a cosas de Twitch. Entonces fue como la primera entrevista que hubo en Twitch y tuvo así como cierto también, fue un poco curioso de un vicepresidente en Twitch, en algo que no es la televisión tradicional, que también estuvo guay. Bueno, se da cuenta de que no es verdad que para hacer televisión hagan falta muchos millones de euros y que haga falta una cantidad de recursos tremendos. Ve lo que hacemos y dice, hostia, es que sale una cosa técnicamente potable y esta gente lo hace, pues eso, con mobiliario de Wallapop que le regalan, con cámaras, pues muy regulares, ¿no? O sea, ve que es posible hacer algo que tenga un formato televisivo y que no requiera muchos medios, ¿no? Y que además el desparpajo que tenía yo o lo que algunos otros compis hacíamos, pues le resulta más o menos interesante, sí. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, además siendo vicepresidente en activo. Bueno, al contrario, gracias a vosotros por la invitación. Yo creo que medios de comunicación como el vuestro son un ejemplo de la defensa de la libertad, de no depender de grandes poderes económicos para hacer el periodismo, y creo que la obligación de cualquier demócrata, ocupe o no un cargo público, es apoyar la libertad de expresión, la libertad de prensa, y yo creo que vosotros, como tantos otros medios independientes y profesionales que están trabajando con muchísimas dificultades para romper un bloque informativo que muchas veces existe, pues estar con vosotros, ya digo, es una obligación, un placer y un gusto. Sí que se comentaba, era evidente que Iglesias quería volver al mundo mediático, es donde él había estado siempre más a gusto y además lo hace francamente bien. Seguramente hace mejor lo de comunicar que lo de gobernar. Pablo Iglesias dimitió de vicepresidente del gobierno porque, según dijo él, creía que había una oportunidad de arrebatarle la Comunidad de Madrid a la derecha. Entonces él dimitió de su cargo de vicepresidente, hubo un proceso en Podemos que le puso como candidato para presidir la Comunidad de Madrid y señaló como sucesora designada a Yolanda Díaz. Después del batacazo electoral de Pablo Iglesias, deja la política
y empieza el run de qué es lo que quiere hacer. Y yo recuerdo que cuando estuvo aquí en la entrevista a Furor, dijo que Twitch era el futuro, que él había visto que Twitch era el futuro, y al ver cómo habíamos montado esto, yo vi que se le metió en la idea la importancia de volver de nuevo a esos medios de comunicación. Como te digo, la productora hacía servicios para terceros, ¿no? Entonces hay un momento donde nos contrata La Marea para hacer de soporte de cámara en una entrevista que se hace al secretario de Estado en aquel momento de Agenda 2030, Enrique Santiago. Y voy yo con la cámara a ayudar a Dani, que es el que iba a hacer la entrevista. En esa entrevista Enrique Santiago me dice: hombre, Sergio, ¿cómo estás? Que ya me he enterado. Y yo digo: ¿qué te has enterado de qué? Y dice: sí, ¿no? Que vas a hacer este proyecto con Pablo, tal. Y yo: ¿este proyecto con Pablo? No sé de qué me hablas. Y dice: hombre, sí, el proyecto que vas a sacar con Pablo. Y dije: pues es que a lo mejor es que te lo ha dicho la tía, a mí no. Y dice: pues, pero ¿hay algo que tenga que saber? Y me dice: no, ya te lo dirá. Vale. Entonces así es como me entero de la existencia de los planes de Pablo y de Canal Red, porque Enrique Santiago me lo suelta en la Secretaría de Estado de Agenda 2030 en una entrevista que le hace Dani Domínguez. Y recuerdo que nos invitaron a 2 eventos. Uno era la fiesta de la primavera en Valencia, y el otro era en Comanchería, en Aragón. O sea, recuerdo en Comanchería, por la noche, que a Sergio le cogieron varios altos cargos de Podemos y le dijeron: ¿tú estás preparado? Y dijo: ¿preparado para qué? En plan rollo, ¿preparado para qué? Le dijeron: para ser el sucesor. Porque querían, en aquel momento, la visión que se tenía era en un largo plazo, de aquí a 10 o 20 años, le estaban intentando que Sergio fuese el que sucediese a Pablo Iglesias. O sea, estaban en esas, para que te hagas una idea. Tiempo después Pablo me llama para La Base, yo participo en La Base en un programa sobre la OTAN y mantenemos una relación en la que vamos hablando, ¿no? Vamos charlando. De hecho, le mandé un mensaje que tengo, el otro día estuve viéndolo porque tenía la conversación ahí, de cuando le dije: Pablo, tenemos que montar una tele. Yo tengo el contacto de Comisiones Obreras y de la UGT. Con la UGT estamos haciendo un programa que se llama Ya te llamaremos, que lo hace Furor Producciones, es quien produce toda esta historia. Además, habíamos montado la Red de Creadores de Contenido, que es una organización que pretende organizar a los creadores de contenido en defensa de sus derechos frente a las plataformas digitales. Y se lo planteo yo a Pablo. Antes de que Pablo formalice ninguna propuesta, le digo: Pablo, tengo esto aquí. Tengo a esta gente, tengo a las organizaciones sindicales, tengo a influencers, creadores de contenido que les apetece moverse. ¿Cómo lo ves? Y me dice: tengo justo un boceto de ideas sobre esto, vamos hablando. Ahí está la cuestión, que cuando Pablo Iglesias se va de Podemos, supuestamente Pablo Iglesias ha abandonado todo tipo de cargo orgánico en Podemos, decide que hay que darle una vuelta de tuerca, como dijo su programa anterior. Y entonces empieza a decir, al menos lo que nos dijo a nosotros, es que había que apelar a la izquierda. Al igual que Federico Jiménez Los Santos no habla al Partido Popular, habla a la derecha, es lo que tenía que hacer la izquierda. Tenía que haber un medio de comunicación que ayudase a articular el espacio, que empujase, que avanzase. Entonces un día ya formaliza la idea, el concepto de lo que quiere construir y me dice: me gustaría que montáramos juntos una televisión y me gustaría que tú estuvieras dentro del consejo director del medio de comunicación que constituyamos y que de alguna forma cofundemos juntos este proyecto. Y quiero contar contigo, con tu gente, y que hagamos algo que sirva para dar la batalla ideológica y cultural en el espectro de la izquierda, pero con rigor periodístico. Entonces se aprovechó que Furor era una productora, como Furor una productora, que produjese y ayudase a confundar ese nuevo canal, que iba a ser el canal Red, el canal rojo, el canal de red, que articule todo como una red. Es decir, con un sentido de ampliación, de llegar. Canal Red, yo creo que mucha gente lo vio como una oportunidad comunicativa, como te digo, de plantar cara a los grandes medios de comunicación y a la gente que los controla. Fue lo que nos vendieron al principio, que iba a ser una tele para todas las izquierdas, en las que sobre todo se tratarían temas sociales, se darían voz a las personas que normalmente no tienen voz. A mí eso es lo que digo: wow, es que esto es lo que yo siempre he querido hacer. En lo audiovisual muchas veces te toca trabajar en proyectos que no te apasionan o que no van acorde con tus ideales, pero hay que comer. Y con esto dije: no me creo que yo vaya a tener esta oportunidad de verdad hacer lo que siempre he querido hacer. Cuando yo escuché que se iba a fundar, por fin, un medio de izquierdas con Canal Red, con sentido amplio, para recuperar esa iniciativa, yo lo que pensé es que por fin la hipótesis de Furor Televisión conseguía llegar a buen puerto. Porque ¿qué es por lo que habíamos apostado en Furor Televisión, al menos desde 2015, que es cuando yo entré a formar parte de Furor Televisión y se constituyó Furor Televisión? Crear un medio de comunicación amplio que sirviese de debate entre las distintas posiciones de la izquierda para avanzar juntos, para ganar y transformar España y mejorar la calidad de vida de los españoles. Y el mundo, de paso. Entonces, claro, yo vi en Canal Red eso que se quería conseguir, y es lo que ellos también dijeron que iba a ser. Todo por lo que hemos trabajado en Furor era lo mismo que vendía Canal Red. Una televisión de corte progresista,
plural, en el que todas las izquierdas se puedan sentir cómodas, con una financiación muy superior a la que tenía Furor, con un capital político y personal inmenso. Era la oportunidad de hacer un proyecto comunicativo, televisivo en este caso, que pudiese mirar de igual a igual a los medios convencionales con el tiempo. Era literalmente el sueño, era por lo que hemos trabajado toda la vida. O sea, llevaba toda la vida preparándome para eso. O sea, quiero decir, el único propósito vital, la única razón de existencia, lo que me ha guiado a, digamos, a desarrollarme como persona ha sido siempre esto, la hipótesis de constituir una televisión de izquierdas. Era simplemente el camino lógico y normal de quien lleva, desde que es un crío, peleando por ese objetivo, ¿no? O sea, era simplemente ver la plasmación de un sueño sobre el que has hablado y sobre el que has meditado mucho tiempo. Yo contento, porque al final veía a Sergio contento, veía que estaba en un proyecto que me ilusionaba a mí como público, porque era lo que la izquierda necesitaba, un medio de comunicación amplio de izquierdas, y jolín, creo que recibimos todos el proyecto de una manera magnífica. Yo tenía un poco la mosca detrás de la oreja porque tenía miedo de que fuese Telepablo, porque a pesar de que nos habían dicho que Canal Red lo que iba a ser era un medio plural, de izquierdas, abierto, en especial El Tablero, que era esa línea donde podía ir gente pues, del PSOE, de Sumar, de lo que fuese. Yo, habiendo visto el historial de Podemos, que no quedó pies en cabeza, dije, esto va a acabar como va a acabar. Éramos muchos colegas que le decíamos, Sergio, ten cuidado, porque igual te va a pasar esto. Y el tipo estaba emocionalmente muy involucrado en este asunto, demasiado involucrado en un proyecto de estas características. Yo le advertí, cuidado con Pablo, por todo lo que había escuchado de él. No hay ningún problema, porque yo voy a tener autonomía total en mi programa, voy a tener total libertad. Me sorprendió, pero bueno, le dije, pues enhorabuena y ya por el toro.